Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Modificaciones al marco normativo de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Les saluda Gabriel Tagle, soy analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Mari Carmen Fallen-Yot Top, especialista de planeamiento del abastecimiento de la Dirección de Planeamiento Integrado y Programación de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Modificaciones al marco normativo de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Adelante, Mari Carmen. Gracias, Gabriel, por la presentación. En principio, buenos días a cada uno de los asistentes, ¿no? Bienvenidos a este webinar, como lo indicaba Gabriel, referido a las modificaciones al marco normativo de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Como es de conocimiento, el último 28 de noviembre, es decir, este lunes, la Dirección General de Abastecimiento ha emitido algunas precisiones, ¿no?, en el marco del perfeccionamiento que se realiza al marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no?, específicamente al proceso normado sobre la programación multianual de bienes, servicios y obras. En ese sentido, el webinar del día de hoy, bueno, se va a enmarcar en estos cambios, en estas modificaciones que se han realizado a la Directiva número 5 del 2021 referida a la programación multianual de bienes, servicios y obras. Con ello vamos a iniciar. Vamos a empezar con el objetivo. Siguiente lámina, por favor. Como les comentaba, el objetivo de este webinar es difundir las disposiciones de la Directiva número 5, 2021, EF 5401, directiva referida a la programación multianual de bienes, servicios y obras, que ha sido materia de modificación a través de la Resolución Directoral número 5, 2022, publicada el lunes 28 de noviembre del presente año en el Diario Oficial El Peruano. Siguiente lámina, por favor. Antes de comenzar a hablar respecto de cada una de las modificaciones que se han efectuado a través de esta resolución directoral, vamos a recordar lo referido al marco normativo de la programación multianual, ¿no? Es importante recordar que el Sistema Nacional de Abastecimiento es un conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de bienes, servicios y obras a través de las actividades de la cadena de abastecimiento público, orientadas al logro de los resultados con el fin de lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos. En ese sentido, en la presente lámina, vamos a ver el conjunto de actividades interrelacionadas, es decir, los tres componentes que están en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Ahora bien, a efectos de garantizar la uniformidad y la coherencia, el Sistema Nacional de Abastecimiento asegura la articulación, ¿no?, la interrelación interna entre los procesos de la administración financiera del sector público aplicados puntualmente al abastecimiento a través de estos componentes. El primero es la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no?, que va a ser materia de la exposición del webinar del día de hoy. Dicho componente se desarrolla por un periodo mínimo de 3 años con la finalidad de lograr la previsión racional y trazabilidad de los bienes, servicios y obras que requieren las entidades a fin de identificarlos debidamente, valorizarlos y contar con la información integral de los mismos.
El segundo componente que vemos a la mitad de la presentación, ¿no?, es la gestión de las adquisiciones. El mismo que se desarrolla a través de los diversos regímenes de contratación pública y otras formas de obtención establecidas en la legislación nacional, tanto a título gratuito como oneroso, considerando la contratación, el registro y la gestión de contratos. Y como último componente, que también vamos a ver en la lámina que se está presentando a continuación, es la administración de bienes, el cual permite gestionar y asegurar la trazabilidad de los bienes muebles e inmuebles de las entidades en el marco de la cadena de abastecimiento a través del almacenamiento de bienes muebles, distribución, mantenimiento y disposición final, a fin de optimizar su aprovechamiento para el logro de las metas, objetivos tanto estratégicos como operativos. Ahora bien, continuando con la misma lámina, no sé si podemos retroceder una, por favor. Retrocedemos una lámina, exacto, ahí nos quedamos. Muchas gracias. En esta lámina vamos a ver a manera de resumen, ¿no?, continuando con una introducción respecto del proceso de programación multianual, que es el primer componente del Sistema Nacional de Abastecimiento, vamos a ver a manera de resumen la estructura que tiene la programación multianual de bienes, servicios y obras y la articulación interna que tiene con los otros dos componentes, que es la gestión de adquisiciones y la administración de los bienes. En principio, se debe de tener en cuenta que la programación multianual de bienes, servicios y obras se desarrolla considerando el planeamiento integrado y su respectiva programación. A través del planeamiento integrado, pues se identifican las necesidades correspondientes en materia de bienes, servicios y obras reflejados en diversos planes y que tiene como referencia las metas y objetivos estratégicos y operativos de las entidades. Y mediante su otro componente, que es la programación, se van a valorizar pues los bienes y servicios identificados como necesarios en el marco del planeamiento integrado, considerando la articulación con la vinculación que se tiene con el Sistema Nacional de Presupuesto Público para la elaboración del cuadro multianual de necesidades. Asimismo, el desarrollo de esta programación multianual de bienes, servicios y obras, pues se realiza a través de tres fases, ¿no? La identificación, la clasificación y priorización, y finalmente la consolidación y aprobación. Les voy a comentar rápidamente de qué se trata cada una de estas fases para podernos situar inicialmente antes de hablar de las modificaciones efectuadas a cada una de las fases de la programación multianual. Primero tenemos la fase de identificación, en la cual las dependencias de las entidades identifican los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios a través del planeamiento integrado para el cumplimiento de sus metas u objetivos estratégicos y operativos. Posteriormente, es decir, luego de haber sido identificados, vamos a valorizarlos y cuantificarlos de acuerdo con su respectiva programación, ¿no? Generando a través de la plataforma informática correspondiente, ¿no? De repente el SIGA, alguna plataforma ad hoc de gestión administrativa que podamos tener dentro de nuestra institución, pues vamos a generar el cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación. Para elaboración de dicho producto, ¿no?, se van a requerir diversos insumos que en la mayoría de casos son elaborados en el marco de otros sistemas administrativos, ¿no? Como por ejemplo, las estructuras funcionales programáticas, los insumos de los programas presupuestales, el programa multianual de inversiones, las actividades operativas, el diagnóstico de necesidades de capacitación, entre otros insumos que sean necesarios, todos ellos para la elaboración y el desarrollo de esta primera fase
que es la fase de identificación. Entonces, de alguna manera y a grandes rasgos, hemos podido advertir de qué se trata esta primera fase de identificación y cómo se articula también con otros sistemas administrativos. Como segunda fase, y como de repente muchos de ustedes saben, muchos de los asistentes a este webinar, pues así como tenemos la primera fase de la programación multianual, pues el siguiente paso es la clasificación y la priorización. ¿Y a qué se refiere esta fase? En esta fase, las dependencias de las diferentes entidades pues van a organizar y van a priorizar sus requerimientos de bienes, servicios y obras previamente identificados, valorizados y cuantificados en la primera fase de la programación multianual de bienes, servicios y obras, con la finalidad de actualizar las necesidades en base a la asignación presupuestaria multianual a fin de obtener a través de la plataforma correspondiente, como lo indicaba de repente a través del SIGAMEF o una plataforma ad hoc, y con ello vamos a obtener pues el producto de esta fase, que es el cuadro multianual de necesidades de la fase de clasificación y priorización. Entonces, ya hemos hablado de las dos primeras fases y vamos a hablar de la última fase, esta última fase que es la que en estos momentos está en desarrollo o está por desarrollarse por parte de las entidades, ¿no? Para la elaboración de la programación multianual 2023-2025 y que a grandes rasgos las vamos a comentar en este webinar para que sepan, para que conozcan, quizás también para que recuerden de qué se trata la fase de consolidación y aprobación. En esta fase, las dependencias de las entidades pues van a concluir con la determinación de sus requerimientos, tanto de bienes, de servicios y obras requeridos para el cumplimiento de estas metas y objetivos, pero teniendo en cuenta el presupuesto institucional de apertura, ¿no? Es por ello que yo les indicaba que esta fase actualmente está pendiente de desarrollo, recién se va a elaborar, pues porque recién vamos a conocer esta información presupuestaria que vamos a recibir referida al presupuesto institucional de apertura, que es otorgado a efectos de garantizar pues la ejecución de las necesidades que van a ser previstas en el cuadro multianual de necesidades. En dicha fase vamos a obtener, ¿no? A través del registro correspondiente en el aplicativo informático que tengamos dentro de nuestra institución, pues el cuadro multianual de necesidades de la fase de consolidación y aprobación. Como han podido observar en esta lámina, la programación multianual de bienes, servicios y obras se articula con los otros dos componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento, como es el de la gestión de adquisiciones, dado que el producto final que vamos a obtener de todo este proceso, pues es el cuadro multianual de necesidades, ¿no? El cual va a permitir contar con la totalidad de necesidades que requiere una entidad y que luego se van a ver reflejadas en la estrategia de compra que se formula a través del plan anual de contrataciones. Asimismo, ¿no? Y en esa misma línea de la articulación que se está advirtiendo con el componente de la gestión de adquisiciones, pues también tenemos una articulación con el componente de la administración de bienes, ¿no? Que se advierte dado que las necesidades de bienes, servicios y obras de los planes que se realizan en el marco del planeamiento integrados, pues se prevén oportunamente en el cuadro multianual de necesidades, pues con la finalidad de que todos estos puedan ser ejecutados de manera oportuna. Entonces, esta es a manera de resumen, ¿no? Lo referido a la programación multianual de bienes, servicios y obras que se ha estimado pertinente hablarles, ¿no? Contextualizar a todos nuestros asistentes con la finalidad de ya ahora sí proceder a las modificaciones que se han efectuado a este marco regulatorio. Continuamos con la siguiente lámina, por favor.
Dado que se han realizado, como les comentaba, un breve resumen de las actividades que se desarrollan en la programación multianual de bienes, servicios y obras, a partir de la presente lámina veremos los principales cambios efectuados en la Directiva número 5 del 2021, EF 5401, que regula el primer componente del Sistema Nacional de Abastecimiento. Para un mejor entendimiento, les comento que los cambios a dicha regulación los van a poder revisar, por ejemplo, en la parte izquierda y en una casilla de color plomo van a poder observar las disposiciones que han sido materia de modificación. Es decir, el artículo anterior, ¿no? El artículo que es modificado. Y en la parte derecha y en un cuadro de color rojo van a poder advertir las disposiciones que están vigentes, es decir, las disposiciones actuales. A continuación voy a proceder a explicar cada una de estas modificaciones efectuadas. Como es de conocimiento de muchos asistentes a este webinar, el primer título de la directiva establece disposiciones generales, ¿no?, a tener en cuenta en el marco de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Es así que en el artículo 4 se ha considerado definiciones aplicables para todo este proceso, ¿no? ¿Qué definiciones se han establecido en este artículo? Por ejemplo, se definió al área involucrada en la gestión del abastecimiento público, al área usuaria y a la organización de la entidad. Ahora bien, para dicho artículo únicamente se ha estimado pertinente realizar una precisión a una de las definiciones. ¿A qué definición se ha modificado o se ha realizado una precisión? Pues al área involucrada en la gestión del abastecimiento público, ¿no? Como vemos en la presente lámina, la cual indica que dicha área es el órgano, unidad orgánica u otro nivel organizacional responsable de la programación y gestión del abastecimiento, así como la ejecución de las actividades del Sistema Nacional de Abastecimiento dentro de la entidad del sector público u organización de la entidad. No obstante, con la finalidad de brindar una mayor claridad respecto al órgano, unidad orgánica u otro nivel organizacional responsable de dicho proceso, es que se ha precisado en la parte final de esta definición que son las oficinas de logística, las oficinas de abastecimiento o las que hagan sus veces, pues quienes realizan estas funciones o actividades. Entonces, a través de este artículo, ¿no?, y el literal A del numeral 4.2 del artículo 4 referido a las definiciones, es que vamos a haber introducido pues esta pequeña precisión en la definición de área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público. Continuamos con la siguiente lámina, por favor. Ahora bien, de manera introductoria y antes de hablarle de las modificaciones, ¿no?, las precisiones realizadas en el artículo 8, les comento que en la Directiva de Programación Multianual, a través de los artículos 8, 9 y 10, se han establecido pues diversas actividades, ¿no?, que van a desarrollar los actores vinculados en el marco de la programación multianual de bienes, servicios y obras, como el área involucrada en la gestión del abastecimiento público, el área usuaria y la oficina de planeamiento y presupuesto o lo que hagan sus veces. En estos tres artículos se ha previsto que las actividades o la información que se va a remitir para el desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras es bajo responsabilidad. Entonces, el primer cambio, ¿no?, o la primera precisión que vamos a advertir en estos tres artículos y para todos los actores involucrados en este proceso es que se ha incluido el término bajo responsabilidad. ¿Por qué?
el compromiso de estos tres actores desde el inicio del proceso, pues va a evitar situaciones que puedan generar el incumplimiento, el cual incluso puede afectar el desarrollo de todo el proceso de la programación multianual y con ello la obtención del cuadro multianual de necesidades. Es por ello que se ha introducido en estos tres artículos, les vuelvo a repetir, el término bajo responsabilidad de cada una de las actividades o la información que remiten estos actores. Ahora bien, en la presente lámina les voy a comentar respecto a las modificaciones efectuadas específicamente al área involucrada en la gestión del abastecimiento público. En principio, se está precisando que dicho actor, es decir, la oficina de logística o la oficina de abastecimiento, es quien va a revisar y consolidar la información registrada por las áreas usuarias en cada una de las fases de la programación multianual de bienes, servicios y obras, es decir, en la fase de identificación, en la fase de clasificación y priorización y en la fase de consolidación y aprobación. Y no solo va a revisar y consolidar la información registrada al final del proceso de la programación multianual, es decir, en el cuadro multianual de necesidades, como se había previsto anteriormente, ¿no? Se ha detallado cuál es la información que consolida, pero para cada una de las fases de la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Esa es la primera precisión. Por otro lado, y como segunda precisión, se ha incluido una actividad para dicho actor, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora la oficina de logística o abastecimiento? Pues debe coordinar la obtención de los insumos establecidos en las fases de la programación multianual de bienes, servicios y obras, como lo son de repente las estructuras funcionales programáticas, los insumos de los programas presupuestales, el programa multianual de inversiones, las actividades operativas, entre otros, ¿no? Se deben coordinar previamente su obtención, pues para el desarrollo de este proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras. Aquí es preciso mencionar que este proceso, dado que es parte de la programación de los recursos públicos, requiere pues del trabajo en conjunto de los diversos actores, ¿no? Y es por ello que en esa línea se ha estimado pertinente precisar que esta coordinación, ¿no?, del actor de la oficina de logística y abastecimiento es importante para evitar situaciones que pueden afectar pues los productos que se desarrollan en el marco de la programación de los recursos públicos. Y finalmente, como última precisión, al artículo 8, refería a las actividades que realiza pues, el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento, pues se ha precisado que la información que se envía es aquella consolidada en las dos primeras fases de la programación multianual de bienes, servicios y obras, es decir, la del cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación y la del cuadro multianual de necesidades de la fase de clasificación y priorización, a la oficina de planeamiento y presupuesto o la que haga sus veces. Y no solo se remite la información del producto final de este proceso, como anteriormente se indicaba, ¿no? Máxime si esta información es utilizada para la programación, formulación y aprobación presupuestaria, ¿no? Entonces se ha hecho esa precisión para que quede claro que no solamente la Oficina de Logística y Abastecimiento remite la información del producto final, sino de estas dos primeras fases. Estas dos primeras fases que su información es tan relevante para el proceso presupuestario. Ahora, las modificaciones, ¿no?, o las precisiones anteriormente comentadas, si bien se han podido desprender de otros artículos, ¿no?, se ha considerado relevantes, pues, precisarlas como parte de las actividades que realiza el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público para que dicho actor en un único artículo, pues, pueda reconocer las diversas actividades que debe efectuar dentro del proceso de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Por favor, continuamos con la siguiente lámina.
Por otro lado, en el artículo 9, ¿no?, que es el artículo referido a la información que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto local a sus veces debe proveer a los demás actores para la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Diversa información que remite como las estructuras funcionales programáticas, los insumos de los programas presupuestales, las actividades operativas, de repente también la asignación presupuestaria, el presupuesto institucional de apertura, entre otros, ¿no? Se ha considerado pertinente realizar una precisión, puesto que estos insumos, los que les he mencionado recientemente, se elaboran en el marco y las disposiciones de otros sistemas administrativos, ¿no? Como de repente puede ser el Sistema Nacional de Presupuesto Público o el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, los cuales pueden contener alcances técnicos y específicos en el marco normativo, pues, de hechos de estos sistemas administrativos. En esa línea se ha incluido en el numeral 9.3 del artículo 9 que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o la que a sus veces, pues va a cumplir con un rol orientador, ¿no?, a los demás actores, que permita brindar una asistencia técnica e información adicional en los casos que corresponda y, de todas maneras, en el marco de sus competencias, a fin de que el área usuaria y el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, pues, puedan realizar las acciones correspondientes en el marco de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Entonces, como pueden advertir en este artículo, la precisión se ha realizado con la finalidad, pues, que el área de planeamiento y presupuesto, ¿no?, pueda tener ese rol orientador, ese rol que permita que los demás actores, pues, puedan contar con cierta información adicional para efectuar de una mejor manera, ¿no?, o contar con toda la información correspondiente para el desarrollo y la obtención del cuadro multianual de necesidades. Continuamos con la siguiente lámina, por favor. Ahora, como es de conocimiento, el área usuaria es uno de los actores involucrados en este proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras, dado que es quien identifica, quien cuantifica las necesidades de bienes, servicios y obras que se requieren para el cumplimiento de las metas institucionales de la entidad, ¿no? También participa, por ejemplo, en la valorización de las necesidades durante el desarrollo de este proceso, para la elaboración del cuadro de necesidades en los casos que corresponda, y realiza, pues, otras actividades, ¿no?, en el marco de la identificación, en el marco de la programación, pues, de estas necesidades. Al respecto, y sin perjuicio de las actividades que ya han sido previstas en el artículo número 10 para dicho actor, a través de las modificaciones publicadas el 28 de noviembre del presente año en el Diario Oficial del Peruano, se ha estimado pertinente realizar dos precisiones, que se las voy a comentar a continuación. En principio, se ha precisado que para el caso de las necesidades que se deben considerar en el marco de una inversión pública, pues el registro en el cuadro multianual de necesidades se realiza en coordinación con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la unidad formuladora y o la unidad ejecutora de inversión, según corresponda, de aquellos bienes, servicios y obras identificados que se requieran en las diferentes fases del ciclo de inversión del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de acuerdo a lo indicado en los artículos referidos a las actividades de la identificación, valorización y cuantificación de las necesidades correspondientes a la fase de identificación. Esa es la primera precisión que se realiza. Y por otro lado, se ha incluido que la presentación de las solicitudes de modificación del cuadro multianual de necesidades al área involucrada en la gestión de abastecimiento, pues son efectuados por dicho actor, es decir, por el área involucrada, por el área usuaria, perdón. Aquí corresponde indicar que si bien probablemente ya se había realizado
o se venía realizando dicha actividad por las áreas usuarias, dado que esta actividad se desprende del cuerpo de la directiva, pues es quien gatilla, ¿no? Esta área es quien gatilla las modificaciones al cuadro multianual de necesidades, pues correspondía realizar dicha precisión en este artículo que cita taxativamente, pues, cuáles son las responsabilidades del área usuaria. Con ello, hemos culminado las disposiciones modificadas respecto únicamente a la parte introductoria del proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras. Siguiente lámina, por favor. A partir de la presente lámina se comentarán cuáles son las modificaciones realizadas puntualmente al proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras, el cual podrían abarcar aspectos referidos a sus componentes, como lo son el planeamiento integrado y la programación, así como sus diferentes fases. A través del artículo 19, anteriormente se había previsto una definición general del planeamiento integrado. No obstante, dado la relevancia de este componente en el proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras y el enfoque que se viene implementando para lograr la gestión eficiente de la cadena de abastecimiento público, que incluye buenas prácticas para la estimación de la demanda, es que se ha incluido a través del numeral 12.1 del mismo artículo que dicho componente pues contribuye al fortalecimiento del pronóstico de las necesidades, también a la toma de decisiones para una provisión eficiente y oportuna de los bienes, servicios y obras, maximizando el valor del dinero. Siguiente lámina, por favor. En esa línea, de acuerdo a lo indicado anteriormente, ¿no? Da esta relevancia, esta importancia que tiene el planeamiento integrado, pues también en el numeral 12.3 del artículo 12 se ha incluido un párrafo que indica que para el análisis y determinación de las necesidades se tiene en cuenta la situación actual y pasada de la entidad, del sector público u organización de la entidad, así como los factores internos y externos que pueden influir pues, en el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos y operativos. Como sabemos, la información va a contribuir siempre a la toma de decisiones. Es por ello que examinar, estudiar u observar el panorama integral de la entidad, como puede ser las situaciones anteriores, la actual de la entidad, así como factores que estimemos que pueden poner en riesgo el aprovisionamiento de una necesidad, deben ser considerados en el marco del desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras, dado que ello va a evitar situaciones que afecten un cumplimiento de una meta u objetivo tanto estratégico como operativo que haya sido propuesto por la entidad del sector público. Siguiente lámina, por favor. Otro de los principales cambios que trae consigo la Resolución Directoral 5/2022 EF 5401 es que se han precisado pues, los plazos de culminación de las diferentes fases de la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Se considera, bueno, consideramos dentro de la Dirección General que tener el plazo establecido desde la base legal, ¿no? Desde la regulación del proceso, pues puede contribuir a la organización oportuna de los actores que intervienen en la elaboración del cuadro multianual de necesidades y también al seguimiento y monitoreo que se pueden realizar a las actividades, ¿no? Para evitar que ello pueda afectar el desarrollo del proceso, ¿no? En esa línea, en la regulación vigente, ¿no? La cual ha sido modificada, ¿no? El 28 de noviembre de este año. Si bien habíamos advertido anteriormente que existía una disposición complementaria que indicaba que la Dirección General de Abastecimiento, en los casos que correspondía, pues comunicaba
los plazos aplicables para las diferentes fases de la programación multianual de bienes, servicios y obras, se tiene en cuenta que en los años 2021 y en los años 2022 ya se habían comunicado ciertos plazos para la fase de identificación que han sido similares, ¿no? Siempre se ha comunicado de alguna manera, pues los mismos plazos. Por ejemplo, a través de los comunicados número 4 del 2021 y el comunicado número 6 del 2021, los mismos que fueron publicados en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General de Abastecimiento señaló que la primera fase de la programación multianual de bienes, servicios y obras, correspondiente a los periodos, por ejemplo, 2022-2024 y 2023-2025, culminaron el 9 de abril del 2021 y el 8 de abril del 2022, respectivamente, ¿no? Como hemos podido advertir, estos plazos siempre eran la segunda fase, la segunda semana del mes de abril. En esa línea, en atención a ello, a través de la modificación que ha sido publicada el 28 de noviembre, pues a través del numeral 14.2 del artículo 14, se ha estandarizado que el plazo de culminación de la fase de identificación, pues se va a realizar como máximo, ¿no? Su culminación se va a realizar el 7º día hábil del mes de abril. Máxime si esta a través de dichas fases, sobre todo se realizaba la selección y la descripción de las necesidades de bienes, servicios y obras, pues requeridas por las diferentes áreas usuarias. Entonces, como en esta fase iniciamos el proceso de programación multianual, pues correspondía, ¿no? Y era necesario establecer su plazo de culminación, que ya lo vamos a ver a través de esta modificatoria. Ya todos vamos a conocer que existe un plazo de culminación que se realiza el 7º día hábil del mes de abril. Seguimos con la siguiente lámina, por favor. Vamos a continuar con las precisiones efectuadas para la fase de identificación. Y es que a través del artículo 16, referido a las actividades para la identificación de necesidades, se precisó a través del numeral 16.4 que las áreas usuarias pues envían la información del área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento, sus necesidades de bienes, servicios y obras pues por un periodo mínimo de 3 años. Dicho cambio se ha efectuado con la finalidad de precisar que las necesidades que se envían no solamente corresponden a aquellas cuya contratación se convoque en el año fiscal siguiente, toda vez que es importante que se cuente desde el inicio del proceso con todos los bienes, servicios y obras que van a permitir el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos y operativos de la entidad. Asimismo, en el mismo numeral, es decir, en el numeral 16.4, también se ha precisado que debe adjuntarse para dicha identificación de las necesidades, máxime del periodo programado para cada bien, servicio u obra, sea de 3 años, sea de 2 años o sea de 1 año, pues una descripción general de lo que se va a contratar, puesto que es importante contar desde un inicio, pues con toda la información relevante que va a permitir una adecuada valorización de los bienes, servicios y obras. Seguimos con la siguiente lámina, por favor. De otro lado, dado que el cuadro multianual de necesidades también se registran aquellos bienes, servicios y obras previstos para la ejecución de proyectos de inversión, vamos a ver que en el artículo 16 se ha incluido, ¿no? Acá no es una precisión, es la inclusión de un numeral, que es el numeral 16.6, en el cual se ha previsto que para el caso de las inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, pues las áreas usuarias, en coordinación con los diversos actores de la inversión pública, como puede ser la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la Unidad Formuladora y o la Unidad Ejecutora de Inversión,
según corresponda, van a identificar los bienes, servicios y obras registrados en los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y o aquellos contenidos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes de las inversiones que se encuentran en la fase del ciclo de inversión a fin de que se pueda realizar la programación de dichas necesidades. Asimismo, también se identifican las necesidades de bienes, servicios y obras que se requieran para obtener la viabilidad del proyecto de inversión a fin de realizar la programación de dichas necesidades. La precisión de los casos en los cuales se recoge información de las necesidades de bienes, servicios y obras de las inversiones se ha realizado dado que se tiene conocimiento que en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones también se consideran las ideas de inversión dentro de la cartera priorizada del Programa Multianual de Inversiones. No obstante, dado que dichas ideas dentro del alcance de la programación multianual de bienes, servicios y obras no son posibles de ser programadas en el cuadro multianual de necesidades, dado que una idea es un primer planteamiento, un acercamiento preliminar sobre un proyecto que se requiere para contribuir al cierre de una brecha, pero que no se tiene la conceptualización específica de los bienes, servicios y obras que se va a requerir para esa ejecución, es que se ha considerado pertinente que dicho tipo de inversión no se considere dentro de la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Dado que operativamente no sería posible su inclusión en el cuadro multianual de necesidades. Es por ello que a través de este numeral, el numeral 16.5, es que se ha realizado la precisión de cuál es la información que se va a recoger de aquellos bienes, servicios y obras en el marco de las inversiones del Invierte. Continuamos con la siguiente lámina, por favor. En la misma línea de lo indicado en la lámina anterior y como última precisión de los artículos referidos a la fase de identificación, en el artículo 17 también se ha realizado una precisión sobre la valorización que se realiza de las inversiones en el marco del Invierte, ¿no? Dado que en estos casos, pues, no se podría aplicar las fuentes para su valorización, ¿no? Por ejemplo, fuentes como las de precio o valor histórico, la estructura de costos o la información y evaluación del mercado, ¿no? Sino que la información que se recoge para las inversiones es de los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones o del expediente técnico o documento equivalente para las inversiones que se encuentra tanto en la fase del ciclo, en la fase de ejecución del ciclo de inversión o de aquellas necesidades que se requieren para obtener la viabilidad del proyecto de inversión, ¿no? Entonces, con eso hemos cerrado las precisiones referidas a la fase de identificación. Y en la siguiente lámina, por favor, pasamos a la siguiente, veremos los cambios efectuados para la segunda fase de la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Que es la fase de clasificación y priorización, a través de la cual, como sabemos, se organizan y se priorizan las necesidades de bienes, servicios y obras en atención a la asignación presupuestaria multianual estimada por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas y que es comunicado a los respectivos pliegos. Ahora bien, si bien a través del artículo o el numeral 19.2 se indicaba que la fase de clasificación y priorización iniciaba el año anterior al periodo de la programación multianual de bienes, servicios y obras, una vez que se comunicaba al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público el monto de los recursos que son asignados a la entidad del sector público por organización de la entidad para financiar este cuadro multianual de necesidades en virtud a la asignación presupuestaria multianual, no se había previsto o no se había indicado en esta regulación cuándo culminaba dicha fase, ¿no? Entonces, en la misma línea
de lo que les comentaba para la fase de identificación, en la cual se ha previsto, ¿no? O se ha advertido la estandarización del plazo de culminación de todas las fases de la programación multianual, es que se ha incorporado un numeral, que es el numeral 19.3, a través del cual se señala que la fase de clasificación y priorización culmina un día hábil antes del plazo establecido para cada nivel de gobierno por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas para el registro de la información de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria en el módulo de programación multianual del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Aquí cabe indicar que dicho plazo es similar al que ha sido considerado en anteriores situaciones por la Dirección General de Abastecimiento Público para el periodo de programación multianual de bienes, servicios y obras correspondiente, por ejemplo, al periodo 2023 y 2024, en el cual se indicó a las entidades del sector público a través del comunicado número 2/2021 que de acuerdo a las coordinaciones efectuadas por la Dirección General o efectuadas con la Dirección General de Presupuesto Público, dicho plazo debía considerarse en el marco del registro que se realiza en el módulo de programación multianual. Dado que el producto de esta fase de clasificación y priorización, pues es insumo para el desarrollo de la formulación y aprobación presupuestaria realizado en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Entonces, con la finalidad de estandarizar esta información, es que se ha incorporado en el artículo 19 el plazo de culminación de la fase de clasificación y priorización. Y actualmente lo vamos a poder advertir en la regulación vigente. Continuamos con la siguiente lámina, por favor. A continuación, les vamos a mencionar las modificaciones que han sido efectuadas a la última fase de la programación multianual de bienes, servicios y obras, que es la fase de consolidación y aprobación, ¿no? A través de la cual ya se concluye con la determinación de los bienes, servicios y obras que son requeridos por la entidad del sector público u organización de la entidad, teniendo en consideración, pues, la aprobación del presupuesto institucional de apertura. En este caso, mediante el literal A del numeral 23.2 del artículo 23 relacionado a los insumos y actividades para el desarrollo de la fase de consolidación y aprobación, se estima pertinente incluir que para el desarrollo de esta fase como primera actividad, pues el área involucrada en la gestión del abastecimiento público debe coordinar con las áreas usuarias y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o la que haga a su vez la actualización del cuadro multianual de necesidades de la fase de clasificación y priorización en atención al presupuesto institucional de apertura, teniendo en cuenta para ello, en principio, los criterios de clasificación y también el orden de prelación ya establecidos en la fase de clasificación y priorización a fin de obtener, pues, el cuadro multianual de necesidades de la fase de consolidación y aprobación. Dicha precisión se ha realizado en el marco de lo establecido ya en la fase de clasificación y priorización, en la cual se ha establecido que la actualización del cuadro multianual de necesidades en atención al presupuesto que ha sido otorgado, pues considera criterios de clasificación y un orden de prelación. La actividad señalada en este párrafo es similar al ajuste que ya se efectuaba o se efectúa en la fase de consolidación y aprobación, dado que en ambos casos se obtiene información presupuestaria que tiene que ser considerada para garantizar la ejecución de los recursos, ¿no? Por lo que a efectos de continuar con la misma línea, ¿no?, es que se ha considerado necesario realizar dicha precisión para la fase de consolidación y aprobación con la finalidad de obtener el mismo patrón, ¿no?, o el mismo sentido, el mismo enfoque de la
manera en la cual se ajusta las necesidades teniendo en consideración pues criterios de clasificación y también el orden de prelación previsto en la segunda fase de la consolidación y la aprobación. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Por su parte, a diferencia de las otras dos fases de la programación multianual de bienes, servicios y obras, la regulación había previsto que la fase de consolidación culminaba dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del presupuesto institucional de apertura. No obstante, considerando que la información obtenida en dicha fase es insumo para el plan anual de contrataciones, el cual es aprobado a los 15 días posteriores a la aprobación del presupuesto institucional de apertura, es que se ha estimado pertinente reducir el plazo para la obtención del cuadro multianual de la fase de consolidación y aprobación. Esta reducción conlleva a obtener que su plazo actual va a ser de 12 días hábiles, es decir, la aprobación de esta última fase se tiene que desarrollar, se tiene que efectuar dentro de los 12 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA, ¿no? Con la finalidad de que las oficinas de logística, las oficinas de abastecimiento, pues tengan un plazo adicional para que puedan elaborar el plan anual de contrataciones, sobre todo considerando que el cuadro multianual, pues es insumo para la elaboración de este plan anual de contratación. Aunado a ello, también para dicha fase se ha considerado modificar que la aprobación del cuadro multianual de necesidades podrá ser realizado no solo por el funcionario público a quien se hubiera delegado dicha facultad, puesto que de acuerdo a lo establecido en la Ley del Servicio Civil, ¿no?, que es la Ley 30057, el funcionario público es un representante político que tiene un cargo público representativo, que ejerce funciones de gobierno en la organización del Estado y que dirige o interviene en la conducción de la entidad y aprueba políticas y normas. En ese sentido, teniendo en cuenta que únicamente quien ejerce dichas funciones se le podría delegar la facultad de aprobar el cuadro multianual de necesidades y sus modificaciones, se ha advertido pertinente, ¿no?, en la casuística que en la mayoría de casos quien valida o quien aprueba dichas actuaciones en el marco de la programación multianual de bienes, servicios y obras son directivos públicos o servidores de confianza, ¿no? Como por ejemplo el responsable de la oficina de administración o la que haga sus veces. Siendo así, a efectos de no limitar la delegación de la facultad de aprobar el cuadro multianual de necesidades, que ésta sea únicamente un funcionario público, es que se ha estimado pertinente modificar dicha terminología e indicar que su aprobación es a través del titular de la entidad u organización de la entidad o a quien se hubiera delegado dicha facultad. Es decir, se está retirando el término de funcionario público. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la ejecución del cuadro multianual de necesidades y las modificaciones que se han efectuado, pues, en el marco de la ejecución del cuadro de necesidades, ¿no? En donde se ha considerado relevante realizar precisiones al artículo 27. ¿Y de qué se trata el artículo 27? Pues de las modificaciones al cuadro multianual de necesidades. Toda vez que, como es de conocimiento, en el marco del criterio de flexibilidad que ha previsto la programación multianual de bienes, servicios y obras, pues este producto, ¿no?, el cuadro multianual de necesidades, pues puede sufrir cambios, sea la inclusión y o la exclusión de uno o más bienes, servicios y obras, ¿no?, para lo cual se debe de seguir un proceso que había sido ya previsto a través del artículo 27. Ahora bien, si bien en el artículo 21, en el numeral 27.1 de este artículo 27, se indicaba que luego de aprobado el producto final de la programación multianual de bienes, servicios y obras, este podía ser modificado en cualquier momento del año en concordancia con los criterios establecidos
para la programación multianual, se precisó que adicional a ello, las modificaciones se realizan siempre y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestaria correspondiente. ¿Por qué se realizó esta precisión? Con la finalidad de garantizar que las solicitudes que se presentan, ¿no? Que se presentan a la oficina de logística o abastecimiento, pues prevean ya los recursos públicos para la ejecución de los mismos en los casos que se requiera realizar una inclusión de una necesidad o de una o más necesidades. Es por ello que se ha incorporado esta precisión en el numeral 27.1. Vamos a la siguiente lámina, por favor. También se consideró pertinente precisar que las modificaciones al cuadro multianual de necesidades pues son solicitadas por el área usuaria que ha realizado la programación, dado que no sería razonable que sean diferentes áreas, una la que programe y otra la que solicite su modificación. Es decir, vamos a dar un breve ejemplo. Si la Oficina de Tecnologías de la Información es quien programa en su cuadro de necesidades el servicio de mantenimiento de equipos de cómputo, pues lo correcto es que dicha necesidad, en caso ya no persista, pues sea la misma oficina, es decir, la de Tecnologías de la Información, quien solicite la exclusión de dicho servicio, ¿no? Y no sea otra área. Quien programa es quien solicita la modificación. Eso es lo razonable y es por ello que se ha realizado dicha precisión a través del artículo 27. Por favor, seguimos con la siguiente lámina. Como parte del numeral 27.2 del artículo 27, también se estimó pertinente brindar un mayor contenido a este numeral con la finalidad de que las entidades del sector público pues tengan predictibilidad sobre los casos en los cuales deben o no realizar una inclusión y o una exclusión de una necesidad. Si bien durante todo este año la Dirección General de Abastecimiento ha realizado diversas asistencias técnicas, ¿no? a muchas entidades de los diversos niveles de gobierno con la finalidad de orientarlos respecto a las situaciones o los casos en los cuales se realiza una modificación al cuadro multianual de necesidades. Ya a través del presente artículo, pues, se ha estimado pertinente precisar estas situaciones, estas casuísticas en las cuales, pues, las entidades deben modificar el cuadro de necesidades, tanto para la inclusión o la exclusión de un bien, de un servicio o una obra. En ese sentido, se ha establecido, en principio, que para los servicios y obras, pues la inclusión de los mismos se realiza en el cuadro de necesidades cuando se identifica, en principio, una nueva necesidad y se excluye del cuadro multianual de necesidades cuando no persiste la necesidad o cuando por motivos de caso fortuito o fuerza mayor corresponde que se priorice otra necesidad, ¿no? Se debe tener en cuenta que estas modificaciones que se realizan al cuadro de necesidades siempre tienen que estar enmarcados en la lógica o en la conceptualización del Sistema Nacional de Abastecimiento y el proceso multianual de bienes, servicios y obras, porque ello va a garantizar la trazabilidad de los bienes, servicios y obras. Entonces, estas precisiones que se han incluido al artículo 27, pues tienen la lógica de advertir cuál es la conceptualización de necesidad en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Entonces, hemos visto en primer lugar cuando se realizan inclusiones o exclusiones a los servicios y obras, y a través de la siguiente lámina vamos a ver cuándo se realizan estas inclusiones o exclusiones para el caso de bienes, ¿no? Y es que se ha previsto que la inclusión de bienes en el cuadro multianual de necesidades se realiza cuando se identifica una nueva necesidad o se requiere incrementar el número o variar la unidad de medida del bien programado en el cuadro de necesidades.
Para este último caso, es decir, cuando varía la unidad de medida, siempre que dicha variación implique un incremento de la cantidad del bien. Por su parte, ¿no?, la exclusión de los bienes programados en el cuadro multianual de necesidades se va a realizar en los siguientes casos. Cuando no persiste una necesidad o que por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, pues corresponde que se priorice otra necesidad. O cuando se requiere disminuir el número o variar la unidad de medida del bien programado en el cuadro de necesidades. En este último caso, me vuelvo a referir cuando varía la unidad de medida, cuando dicha variación implique una disminución, una reducción de la cantidad del bien programado. Adicional a ello, se debe tener en cuenta que para las modificaciones correspondientes a la cartera de inversiones del programa multianual de inversiones, pues se debe considerar las disposiciones previstas en el marco técnico normativo del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Para terminar las precisiones efectuadas en el artículo 27, referidas a las modificaciones al cuadro multianual de necesidades, les comento también que en el numeral 27.3 se han realizado dos precisiones adicionales. La primera es que las solicitudes de modificación del cuadro multianual de necesidades que se presentan del área usuaria al área involucrada en la gestión del abastecimiento público deben ser evaluados por este último, ¿no? Es decir, el área usuaria presenta una modificación, pues corresponde que la oficina de logística o la oficina de abastecimiento evalúe dicha solicitud, ¿no? A fin de que en atención a ello se gestione la aprobación ante el titular de la entidad, ¿no?, toda vez que podrían existir situaciones, ¿no?, o casos en los cuales un área usuaria presenta una solicitud de modificación que no corresponde continuar con el proceso de modificación al cuadro de necesidades, ya que, por ejemplo, puede ser que no cumpla con las disposiciones previstas en el artículo número 27. Por ejemplo, que no cuente con disponibilidad presupuestaria o que no cumple con estas situaciones, ¿no?, o estos casos en los que se ha previsto cuándo se incluye, cuándo se excluye, por lo que corresponde que la oficina de logística o abastecimiento realice este filtro previo a través de una evaluación antes de gestionar su aprobación ante el titular de la entidad, ¿no? Esa es la primera precisión al numeral 27.3. Y como última precisión es que se ha previsto que la delegación de facultades para la aprobación del cuadro multianual o para las modificaciones, del cuadro multianual, pues no sean necesariamente efectuadas a un funcionario público, ¿no? En la línea de lo que les sustenté o les comenté hace unos minutos, ¿no? Que con la finalidad de no limitar el cargo al funcionario público, dado que las aprobaciones, ¿no?, o las actuaciones que se validan en el marco de este proceso también se pueden efectuar a través de un directivo u otro servidor público, pues la idea no es de limitar esta delegación únicamente a un funcionario público. Es por ello que en el 23.3 se ha precisado que la aprobación se realice a través del titular de la entidad o a quien se hubiera delegado dicha facultad, retirando el término funcionario. Continuamos con la siguiente lámina, por favor. A continuación, les voy a comentar a manera muy general ya algunas disposiciones complementarias finales que se han incorporado a través de la resolución directoral número 5, ¿no? En principio se ha incluido a través de la séptima disposición complementaria, una disposición específica para aquellas entidades del sector público que se crean durante el proceso, ¿no?, o el desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras, o con una vigencia corta, ¿no?, que puede ser menor a 3 años. Dado que conocemos, ¿no?, porque es posible que suceda, que para la ejecución de diversos proyectos o programas se crean organismos o organizaciones con fines específicos que pueden ser creados cuando ya se inició el proceso de programación multianual,
¿no? Y lo que correspondería en estos casos, pues, es que esta entidad u organización de entidad que se ha creado en este momento, cuando se viene desarrollando la programación multianual de bienes, servicios y obras, pues inicie su proceso sujetándose a la fase en la cual nos encontramos. Voy a colocar un ejemplo. Si se crea una entidad en el mes de julio, pues nos sujetamos al momento en el cual nos encontramos, en ese momento de la programación multianual, digamos la segunda o la tercera fase, e iniciamos y desarrollamos la programación multianual con la finalidad de que a fin de año, ¿no? O a inicios del siguiente año, pues podamos contar con el producto de la programación multianual, que es el cuadro multianual de necesidades. Ese es el primer caso que se ha establecido o se ha incorporado a través de una disposición complementaria. Y el segundo caso es que pueden existir situaciones en las cuales se crea una entidad u organización de la entidad con una vigencia menor a 3 años, por lo que correspondería que para esos casos menores a 3 años, pues se programen las necesidades teniendo en cuenta la vigencia de la entidad. Si es por 2 años, pues programo mis necesidades no por 3 años, porque no sería posible realizarlo, sino por los años que se tenga de vigencia. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y como última disposición complementaria, que les vamos a comentar a continuación a través de esta lámina, es que se ha advertido que existen bienes, servicios y obras que se adquieren a través de modalidades de inversión que cuentan pues con la participación del sector público. En esa línea, dado que a través de dichas modalidades se pueden ejecutar recursos que no necesariamente son públicos y que cuentan con un procedimiento presupuestal particular o diferente a través del cual se regula en esta directiva, ¿no? O que está vinculado en el Sistema Nacional de Presupuesto Público, es que se ha estimado pertinente a través de la 9ª disposición complementaria, pues considerar la inaplicación de la directiva número 5/2021 EF5401 para aquellas necesidades que se originen a través de asociaciones público-privadas y de obras por impuesto, ¿no? Entonces, a través de esta 9ª disposición vamos a ver una inaplicación a 2 modalidades de inversión, que son las APPs y las muy conocidas como OXI. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ya estamos entrando a la parte final, que está referida a las precisiones que se han realizado a los anexos de la Directiva de Programación Multianual. Y es que se han advertido que existen campos que podrían contener mejoras, ¿no? O precisiones para un mejor registro de la información, ¿no? Del cuadro multianual de necesidades. Es por ello que, por ejemplo, en el anexo número 1, número 2, número 3 y número 4, a través de los cuales se ingresa información referidas o para el desarrollo de las fases de la programación multianual y la elaboración del cuadro de necesidades, se han realizado las siguientes precisiones. En principio, tenemos un cambio de forma, ¿no? Pero igual se los voy a comentar para que conozcan el contenido. Se ha estandarizado la terminología referida a entidades del sector público, ¿no? Es decir, se ha estandarizado para que en todos los campos se considere entidad del sector público u organización de la entidad, que es la definición que se prevé en esta directiva. Asimismo, también se ha precisado el símbolo monetario que debe ser utilizado en los anexos de la directiva, el cual es la moneda de curso legal de nuestro país, que es el símbolo de soles. También se ha incluido una referencia, la cual indica que el campo de precio unitario y cantidad se va a completar solo en el caso de bienes. Dicha precisión es importante con la finalidad de estandarizar el registro que todas las entidades realizan en el marco de una necesidad, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta ello cuando registremos bienes. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Para el anexo número 5, refería a la solicitud de modificación al cuadro multianual de necesidades, el cual es presentado por el área usuaria, el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento, cuando se identifica una inclusión o una exclusión de una necesidad, pues vamos a efectuar las siguientes precisiones.
En principio, los campos referidos a cantidad y valores de necesidades que debían ser incluidas o excluidas, solo se hacía mención pues de manera general a cantidad y valor. No obstante, dado que dichos campos consideran la totalidad de las necesidades que se consideran en el marco de la programación multianual, pues corresponde que la información a ser registrada pues sea la cantidad total y el valor total. Es por eso que se incluye la precisión de la palabra total tanto para campo como tanto para cantidad como para valor. Por otro lado, también se ha incorporado un campo para que en este mismo anexo se pueda sustentar cuando corresponda las razones por las cuales el área usuaria podía requerir que su solicitud de modificación al cuadro multianual de necesidades se realice como máximo el día siguiente hábil de su presentación, ¿no? Con la finalidad de que en este anexo, en este formato, pues se contenga toda la información que permite revisar las razones por las cuales se solicita una modificación, de repente en el marco de una emergencia o las razones por las cuales se requiere la premura de la aprobación de esta modificación. Por otro lado, se ha introducido también un campo para que en los casos que corresponda el área usuaria precise los casos a los que corresponde la inclusión o la exclusión de una necesidad requerida. A ver, por ejemplo, se va a requerir la inclusión de 100 bidones de agua mineral, ¿no? Para los años 2023, 2024 y 2025, los cuales no han sido previstos en el cuadro multianual de necesidades de repente del periodo 2023-2025. En ese sentido, ¿no? Dado que corresponde realizar una inclusión, en el campo de cantidad total, pues se van a incluir estos 100 bidones, ¿no? Que se ha advertido la necesidad. Y en el campo, ¿no? Que les estoy hablando, donde se menciona este sustento de la inclusión o exclusión de la programación, pues se podría indicar cómo se va a realizar la distribución en los diferentes años de los bidones de agua. Quizás en el año 2023 sería de 25 bidones, en el año 2024 correspondería a que sea 35 y en el año 2025 se registraría la cantidad final que sería de 40. Entonces, en este campo se puede indicar la manera en la cual se distribuye la programación de la cantidad total que surge en atención a una inclusión de una necesidad, ¿no? Es por eso que vamos a ver esta incorporación de este campo. En la misma línea, se ha incluido también una referencia que indica que la información registrada en los campos de exclusión considera la cantidad y el valor acumulado de todos los años de la programación. Siguiendo con el ejemplo de los bidones de agua, en el presente caso se incluiría la cantidad total requerida para modificar, máxima de los años que corresponda a su distribución, que pueden ser detallados en el campo que les manifesté anteriormente. Y finalmente se ha incluido una referencia, el cual indica que el campo de cantidad total se completa únicamente para el caso de bienes, ¿no? La precisión se realiza nuevamente, les comento, con la finalidad de estandarizar el registro que las entidades realizan para las necesidades. Vamos a la siguiente lámina, ya estamos por terminar. Todas las precisiones realizadas a través de las modificaciones publicadas el 28 de noviembre. En el anexo número 6, referido a la aprobación de modificaciones al cuadro multianual de necesidades, se han realizado 4 precisiones que son bastante similares a las que les he comentado en láminas anteriores, pero que igual las vamos a precisar en este webinar para que tengan conocimiento de todos los cambios efectuados. Y es que en principio se ha estandarizado la terminología de entidades del sector público, ¿no? Para todo el cuerpo de la directiva, sean disposiciones o sean los anexos, ¿no? Por otro lado, también los campos referidos a cantidad y valores, ¿no? Que deben de ser incluidos. Anteriormente solo mencionaban la palabra cantidad o valor, ¿no? Pero dado que aquí se va a considerar la totalidad de las cantidades, es que se ha incluido el término de total para cantidad y para valor, ¿no? Para que identifiquemos que aquí vamos a considerar, pues, la totalidad de estas necesidades que requieren ser modificadas.
Por otro lado, se incluye una referencia que indica que la información registrada en los campos de exclusión o inclusión pues considera la cantidad o el valor acumulado para todos los años de programación. Y finalmente también se incluye una referencia la cual indica que en el campo de cantidad total pues este campo únicamente va a ser completado en los casos se refiera a un bien, no para servicios. Dicha precisión, nuevamente la comento, se realiza para estandarizar el registro que podamos efectuar a nuestras necesidades. Y finalmente, en la última lámina, por favor, y ya para cerrar las láminas presentadas en el webinar del día de hoy respecto a las principales modificaciones a la Directiva de Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, vamos a resumir los plazos que las entidades del sector público deben de considerar para la implementación de cada una de las fases de dicho proceso, ¿no? Esta pregunta es bastante recurrente, siempre nos comentan dentro de la Dirección General cuáles son los plazos a tener en cuenta. Entonces, en principio lo vamos a ver en pantalla, ustedes ya van a ver de manera resumida los plazos a considerar, cómo se tienen que organizar dentro de sus entidades para desarrollar y obtener los cuadros de necesidades de cada una de las fases, ¿no? Por ejemplo, para la fase de identificación, en el artículo número 4 ya se ha previsto que esta inicia el primer trimestre del año anterior al periodo de la programación multianual y va a culminar como máximo el 7º día hábil del mes de abril con la obtención del cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación, salvo disposición distinta que comunique la Dirección General de Abastecimiento. Aquí tenemos los plazos para la primera fase. Ahora hablamos de los plazos de la segunda fase. Mediante el artículo 19, ¿no? Para que conozcan en dónde se encuentra el artículo que habla de los plazos de la segunda fase, pues vamos a ver que en este artículo se señala que la fase de clasificación y priorización va a iniciar el año anterior al periodo de programación multianual, como la mayoría de las programaciones, ¿no? Una vez que se comunica al área involucrada en la gestión de abastecimiento público el monto de los recursos presupuestales asignados, ¿no? Para financiar el cuadro multianual de necesidades en virtud a la asignación presupuestaria multianual. ¿Y cuándo va a culminar? Que es el cambio que se ha introducido en esta modificatoria, pues como máximo el día hábil anterior al plazo que se establece para cada nivel de gobierno por la Dirección General de Presupuesto Público para el registro de la información de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria en el módulo de programación multianual del CIAF SP, que es administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y finalmente, a través del artículo 22 se ha establecido que la fase de consolidación y aprobación pues se inicia una vez que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que a sus veces comunica el presupuesto institucional de apertura al área involucrada en la cadena de abastecimiento público al día siguiente hábil de su aprobación y va a culminar dentro de los 12 días hábiles siguientes a la aprobación del presupuesto institucional de apertura. Aquí, como saben, como les he comentado en láminas anteriores, pues ya se había establecido el plazo, sin embargo, hay una reducción de 15 días a 12 días. Ese es el cambio en la presente modificatoria. Con ello, he culminado la presentación de las principales modificaciones a la Directiva de Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. Agradezco su disposición en conocer estas modificaciones y voy a dar pase a Gabriel para continuar con el webinar del día de hoy. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, Mari Carmen, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestra panelista dará respuestas a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Mari Carmen, la primera pregunta del día ¿es necesario modificar el CMN cuando se va a cambiar solo la cantidad del bien? Sobre el particular, es preciso indicar que si bien la cantidad de una modificación o particularmente en este caso de un bien
puede incrementar o puede disminuir de acuerdo a la modificación actual en el literal B del numeral 27.2 del artículo 27, se indica que la inclusión de los bienes en el cuadro multianual de necesidades se realiza cuando, en principio, se identifica una nueva necesidad o se requiere incrementar el número o variar la unidad de medida del bien programado en este cuadro multianual de necesidades. En este último caso, tener en cuenta que siempre que dicha variación implique el incremento en la cantidad del bien. Y la exclusión para el caso de los bienes programados en el cuadro multianual de necesidades, pues se realiza cuando no persiste la necesidad o cuando, por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, pues corresponde que se priorice otra necesidad. Entonces, respecto a lo que me comentas, es importante señalar que únicamente en estos casos, pues se realiza la modificación a los bienes programados. Adelante con la siguiente pregunta. Gracias, Mari Carmen. La segunda pregunta es, ¿el POI multianual es insumo de la programación multianual de bienes, servicios y obras? Al respecto, cabe precisar que de acuerdo a lo ya indicado en uno de los artículos, que es el artículo número 7, pues la programación multianual de bienes, servicios y obras se articula con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, y es que desde un inicio, desde que elaboramos el cuadro de necesidades, pues tomamos como insumo para el desarrollo del cuadro de necesidades las actividades operativas del Plan Operativo Institucional. Entonces, definitivamente aquí vamos a advertir una articulación entre ambos sistemas, por los cuales vamos a ver de que las actividades operativas son insumos para la elaboración de nuestro cuadro multianual de necesidades y el desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Seguimos con la siguiente pregunta, Gabriel. Gracias. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cómo realizar una correcta programación de las necesidades para entidades que no tienen implementado el SIGAMEF? Ok, gracias. Aquí les comento algo. El adecuado o la adecuada programación de los bienes, servicios y obras no depende únicamente de un registro en un aplicativo informático, ¿no? Elaborar adecuadamente, ¿no?, o realizar de manera eficiente una programación va a depender en principio del cumplimiento de las disposiciones que han sido dictadas a través de la Directiva de Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. Es decir, ¿no?, elaborar la fase de identificación, la segunda fase también de clasificación y priorización y finalmente la de consolidación y aprobación, ¿no? Ese es el proceso que ha sido establecido y la cual debe ser implementado y desarrollado por las entidades que se encuentran dentro del ámbito de aplicación, pues, de esta regulación. Ahora, sin perjuicio de ello, ¿no?, adicional a estas disposiciones de cómo se desarrolla el proceso, pues también existe o se cuenta con un artículo, que es el artículo número 6, en el cual se han previsto disposiciones para el registro de la información de la programación multianual. Por ejemplo, la primera disposición o la primera condición que nos dice es que las entidades que tienen SIGAMEF pues registran la información en dicho aplicativo, ¿no? Lo segundo que nos indica es que las entidades que tienen un aplicativo ad hoc, porque hay diversas entidades que han implementado, ¿no?, han generado diversos aplicativos, pues realizan el registro, ¿no?, en este aplicativo con la finalidad de tener sistematizada toda la información procesada a través de un sistema de información. Y finalmente, aquellas que no cuenten con un aplicativo informático, que pueden ser diversas entidades también que recién se encuentran en el marco de la implementación del SIGAMEF, pues lo que realicen es utilizar los formatos que ya han sido previstos en la Directiva de Programación Multianual, ¿no? Estos formatos en los cuales incluso les he comentado en la exposición, en la parte final, que han sufrido ciertas precisiones. Entonces, si no tenemos un aplicativo informático y en tanto implementemos o utilicemos el SIGAMEF, pues podemos adoptar estos anexos sin perjuicio de las acciones que tenemos que realizar para implementar la directiva y desarrollar todo el proceso de programación multianual. Adelante, Gabriel. Seguimos. Gracias, Mari Carmen. Nuestra cuarta pregunta es,
Ahora, ¿cuáles son los plazos para presentar cada una de las fases? Ok, justo es por esta pregunta y en general siempre tenemos preguntas referidas a los plazos. Ahora voy a intentar ser muy breve porque yo creo que se los he explicado a la mayoría de los asistentes en este webinar. Esta directiva actualmente ya prevé cuáles son los plazos para cada una de las fases. Entonces, los invito a que revisen la directiva y que revisen que, por ejemplo, en el artículo 14 se establecen los plazos de inicio y fin de la fase de identificación. Para la fase de clasificación y priorización lo pueden revisar en el artículo 19 y para la última fase, que es la de consolidación y aprobación, pueden revisar la información en el artículo 22. Todos los plazos ya están establecidos en la directiva, ¿no? Y ya como en anteriores situaciones sucedía, se comunicaban a través de comunicados que se publicaban a través de la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas. Ya ustedes como entidad se van a poder organizar oportunamente porque van a tener los plazos previstos ya a través de la regulación actual de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Adelante, Gabriel. Gracias, Mari Carmen. Nuestra quinta pregunta es, ¿la publicación del CMN 2023 es obligatoria? Si es así, ¿cuál es la fecha límite para publicarla? Gracias por la pregunta. Sí, aquí les comento que la publicación del cuadro multianual de necesidades es obligatoria. Ya el numeral 24.3 del artículo 24 indica que la publicación de este producto se realiza en la sede digital de cada una de las entidades, ¿no? Cuando hablo de sede digital nos referimos al portal web de su institución y se publica como máximo a los 5 días hábiles siguientes de haber aprobado el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Ahora, hay situaciones en las cuales las entidades no cuentan con una sede digital, ¿no? Lo cual puede suceder. Para esos casos, a través de la regulación de esta directiva de programación multianual de bienes, servicios y obras, se ha previsto una disposición complementaria en la cual indica que estas entidades que no cuentan con sede digital, pues remitan su cuadro multianual de necesidades, ¿no? O las diferentes actuaciones que tienen que ser publicadas en el marco de la programación multianual de bienes, servicios y obras para que sean publicadas en el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas y seguir con la transparencia que buscamos a este proceso. Adelante, Gabriel. Gracias, Mari Carmen. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué hacer si la unidad de planeamiento no remite el APM al CAP? Para esos casos, justamente en la directiva actual, en estas modificaciones que se han presentado el 28 de noviembre, se ha previsto que este actor tiene la actividad, ¿no?, de remitir esta información presupuestaria, ¿no?, como la asignación presupuestaria multianual o de repente el presupuesto institucional de apertura, que son insumos relevantes para el desarrollo o la elaboración del cuadro multianual, y estas actividades están bajo responsabilidad de estos actores, ¿no? Entonces, o de este actor, que es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Entonces, en esta regulación ustedes van a ver esta precisión que esperamos los ayude o apoye a las entidades, sobre todo a las oficinas de logística o abastecimiento, a que puedan contar con el compromiso de este actor para que les remita esta información que es insumo para el desarrollo del proceso. Gracias, Gabriela. Adelante, continuamos. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál es la vigencia y plazos de implementación de la nueva directiva? Con relación a esta consulta, cabe precisar que a través del marco normativo que se publicó o esta resolución directoral que se publicó el 28 de noviembre, no es que se ha publicado una nueva directiva de programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Acá lo voy a precisar porque quizás en años anteriores ustedes han podido ver de que se comentaba que había una nueva directiva de programación multianual. En este caso, no. La Directiva 5/2021 sigue vigente. Lo que se han realizado son modificaciones a esta directiva, ¿no?
Entonces, en esa línea, la vigencia de estas modificaciones que fueron aprobadas a través de la directiva número 5/2022, tienen el número parecido, solo cambian los años, puede ser que aquí exista la confusión. Estas modificaciones se publicaron el 28 de noviembre y su vigencia, ¿no?, es a partir del día siguiente de su publicación, es decir, a partir del 29 de noviembre. Gracias, Gabriel. Continuamos con la siguiente pregunta. Nuestra octava pregunta, Mari Carmen, es: si las áreas involucradas no programan, ¿podrán ejecutarse durante el año? Ok, muy interesante esta pregunta. Creo que es bastante relevante aprovechar el webinar para responderlo. Y aquí les comento algo, ¿no? Tanto para las oficinas de logística, las áreas usuarias, ¿no?, que me están escuchando a través de este webinar. El numeral 25.3 del artículo 25 establece que para iniciar un proceso de contratación, es decir, para comenzar la ejecución de una necesidad, por así decirlo, se tiene que haber previsto en el cuadro de necesidades, ¿no? Entonces, la entidad o la organización de la entidad debe contar con la aprobación del mismo para iniciar el proceso de contratación. Por tanto, si el área usuaria no ha registrado o no ha incluido un bien o un servicio, ¿no?, en el marco de la programación multianual, pues corresponde que para que se ejecute la incluya en el cuadro de necesidades. Caso contrario, no va a poder efectuar, es decir, no va a poder iniciar el proceso de contratación. Gracias, Gabriel. Seguimos. Gracias, Mari Carmen. Nuestra siguiente pregunta es: ¿se puede programar la atención de emergencias en la programación? Ok, gracias. Es una pregunta bastante interesante, ¿no? En principio les comento que el objeto de la directiva número 5, la directiva referida a la programación multianual de bienes, servicios y obras, pues tiene la finalidad de que las entidades programen sus necesidades de bienes, servicios y obras por un periodo mínimo de 3 años, ¿no? Con la finalidad de lograr una previsión, una trazabilidad de los bienes, servicios y obras, pues para el cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales que haya podido prever esta institución. Ahora bien, pueden existir casos en los cuales no se hayan programado ciertas necesidades porque corresponden a situaciones de emergencia, de caso fortuito, fuerza mayor, y lo que corresponde es incluirlas dentro del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Para ello, considerando esta premura, porque lo que nos comentan o esta situación particular que nos dan en esta pregunta es que son necesidades de emergencia. Entonces, para ello, yo les sugeriría que revisen lo establecido en el artículo 27, perdón, el cual prevé, ¿no?, o que se puede tener en consideración que en caso una aprobación se requiera que sea aprobada como máximo al día hábil de su presentación, pues el área usuaria lo que tiene que hacer es sustentar la razón por la cual se requiere que la aprobación de esta modificación se requiere lo antes posible, ¿no?, para que se pueda gestionar ante el titular de la entidad o a quien se haya delegado dicha facultad. Pero que se puede programar una situación de emergencia y tener plazos menores, pues la directiva lo ha previsto en sus articulados. Gracias, Gabriel. Continuamos. Gracias, Mari Carmen. Nuestra 10ª pregunta es: ahora el anexo número 5 se ha modificado, quitándole las columnas de meta y clasificador. En ese sentido, quisiera saber, ¿cómo podremos verificar si cuentan con disponibilidad presupuestal, dado que manejamos más de 800 metas? Ok, muy buena pregunta, ¿no? Aquí les quería comentar algo, ¿no? De repente, como no ha sido materia de las precisiones que les he comentado, les comento que el anexo 5, si bien actualmente no contiene los campos de meta o clasificador como lo indicaban en la pregunta, también se cuenta con una nota, un pie de página, una referencia, la cual indica que la información registrada en el presente anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la entidad
u organización de la entidad, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Los campos previstos en los anexos definitivamente tienen que ser registrados, ¿no? No es que se puede eliminar de repente uno de los campos. Sin embargo, en el caso consideremos pertinente incorporar campos como el de la meta, como el clasificador, ¿no? Para un mejor seguimiento, un ordenamiento dentro de su institución, pues no hay ningún problema. La directiva prevé que pueden existir campos adicionales que nacen en atención al requerimiento o a la necesidad que puedan tener las entidades. Entonces, sí es posible agregar esos campos, no es que se limite en todo caso. Gracias, Gabriel. Continuamos. Listo, Mari Carmen. Nuestra siguiente pregunta es, por favor, lo indicado en el anexo 6, la información registrada en los campos exclusión e inclusión, considera la cantidad y o valor acumulado de todos los años de la programación. ¿Pueden explicar más el término todos los años? Ok, perfecto. Muy buena pregunta, de verdad, excelente pregunta. Usualmente la recogemos en las asistencias técnicas que realizamos, así que aprovechamos el webinar también para comentarlo a todos nuestros asistentes, ¿no? En el anexo 6, ¿no? Referido a la aprobación del cuadro multianual de necesidades, la información de la modificación que se registra tiene que ser por el periodo de 3 años, ¿no? No obstante, se ha considerado en dicho anexo el siguiente texto, ¿no? Que es el texto que nos comenta. De ser el caso, indicar en los años que corresponde a realizar la inclusión o la exclusión de la programación. Por tanto, en dicho campo se puede precisar que la entidad tiene que colocar la cantidad total de lo que requiere modificar. Y voy a regresar a uno de los ejemplos que di justamente cuando hablaba de los anexos. Por ejemplo, queremos hacer una inclusión de bidones de agua, ¿no? De 100 bidones de agua. Pero estos 100 bidones de agua están distribuidos a través de diversos años de mi programación, ¿no? Porque la programación es multianual, ¿no? Se realiza en el marco de ese criterio de multianualidad, entonces las modificaciones también se realizan en el marco de este criterio de programación multianual, ¿no? Entonces, si requiero bidones de agua, ¿no? Y esos bidones son para los diferentes años de programación, es decir, 2023, 2024 y 2025, el campo que se ha previsto en este anexo es que se complete la totalidad de las cantidades que se requiere para los diferentes años. Es decir, voy a colocar los 100 bidones, sin perjuicio de que en una de las referencias indique de qué manera se está realizando la distribución de esta modificación que requiero a mi cuadro multianual de necesidades, ¿no? A eso se refiere la referencia que nos hace el asistente a través de esta pregunta del webinar. Gracias, Gabriel. Continuamos. Gracias, Mari Carmen. La siguiente pregunta es, para la solicitud de un ítem, ¿es posible solicitarlo por más de 3 años? Es decir, un periodo superior a la programación multianual del cuadro de necesidades. Ok, aquí les voy a comentar algo. Hay una disposición complementaria final, que es la sexta disposición, que establece que en caso, durante el desarrollo de la programación multianual, se identifique de repente periodos mayores, ¿no? Para una necesidad de bien, servicio u obra, pues corresponde que esta necesidad se incluya en el cuadro de necesidades respecto a la cantidad total de los años que se requiera para la programación, ¿no? Entonces, correspondería que, de acuerdo a su necesidad, pues se incluya en el cuadro de necesidades. Entonces, es posible que este ítem, como lo indica el asistente, pues se registre por periodos mayores a 3 años. Adelante. Sí. Nuestra siguiente pregunta es, ¿las modificaciones que se hacen al marco normativo afectan la programación multianual actual? Ok, muchas gracias por esta pregunta. Quizás no la había abordado en
en el webinar, ¿no? Durante el contenido de las láminas, pero sí debe ser una preocupación de muchos de ustedes. Y acá cabe indicar que las modificaciones que se han realizado en la Directiva número 5/2021, la directiva referida a la programación multianual de bienes, servicios y obras, se han realizado a efectos de perfeccionar y contribuir a una eficiente gestión de la cadena de abastecimiento público. No obstante, ¿no? Las modificaciones realizadas, ¿no? Corresponden a precisiones, en muchos de los casos, ¿no? Al proceso de programación multianual, ¿no? Entonces, esas precisiones no afectan o no deben de afectar a las actividades que ustedes han desarrollado, ¿no? De repente para la primera y la segunda fase del proceso de programación multianual del periodo 2023-2025, ¿no? De repente, lo que deben de tener en cuenta a partir de ahora es que en el caso del plazo de culminación de la fase de consolidación y aprobación, pues el plazo ya no es de 15 días, ¿no? De aprobado el PIO, sino es de 12 días, ¿no? Entonces, eso es algo que recién van a efectuar a partir del momento y que de repente tienen que tener en cuenta para, en todo caso, cumplir con las disposiciones que han sido modificadas a través de esta resolución directoral publicada el 28 de noviembre. Gracias, Gabriel. Continuamos. Bueno, ahora tenemos la penúltima pregunta. ¿Las áreas usuarias se pueden involucrar en todas las fases de la programación? Muy buena pregunta. Muchas gracias por haberla presentado en todo caso. Y aquí les comento algo. De acuerdo a lo establecido en toda la regulación, ¿no? Referida a la programación multianual, el área usuaria participa de manera activa y colaborativa en las 3 fases de la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Incluso en la ejecución también, ¿no? Porque es importante que remitan oportunamente los requerimientos para ejecutar las necesidades ya programadas, ¿no? Pero me voy a abocar en todo caso a lo indicado en la pregunta que nos hablan de las fases de programación. Y les voy a comentar por qué participa el área usuaria en todas las fases. En principio, hablaremos de la fase de identificación. Es el área usuaria quien identifica las necesidades porque es quien sabe cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, qué es lo que desea satisfacer. Y adicional a ello, también en los casos que corresponda, pues participa en la valorización. Esa es para la primera fase. ¿Qué vamos a ver en la segunda fase? El área usuaria participa en la actualización de las necesidades, ¿no? En la clasificación, en la priorización, porque en esta fase se recibe información presupuestaria, la cual implica tener que actualizar lo identificado inicialmente. Entonces, dado que no se podría realizar una nueva clasificación, ¿no? O una priorización sin la validación o sin la coordinación del área usuaria, es que este actor también va a participar en esta segunda fase. Y finalmente, en la última fase, pues también participa porque al igual que en la fase de clasificación y priorización, hay una necesidad de priorizar las necesidades en atención al presupuesto institucional de apertura que nos han otorgado, ¿no? Para garantizar la ejecución de los recursos, entonces es el área usuaria quien participa. Y en los 3 casos son las áreas usuarias quien tienen que remitir su cuadro de necesidades de cada una de las fases a la Oficina de Logística y Abastecimiento. De esta manera es la participación del área usuaria en las 3 fases de la programación. Continuamos, Gabriel, creo que queda la última pregunta. Sí, es Mari Carmen. Esta es la última pregunta del webinar del día de hoy y es, ¿quién prioriza los requerimientos para su inclusión al CMN? Ok, muchas gracias. Esta pregunta está bastante ligada a la pregunta anterior, ¿no? Porque aquí hay una suerte de quienes realizan ciertas actividades en el marco de la programación multianual. Y aquí les comento algo. La directiva de programación multianual, ¿no? Por ejemplo, en la fase de identificación indica que el área usuaria es quien identifica las necesidades, ¿cierto? ¿No? Entonces, aquí de alguna manera sabemos de que la priorización, ¿no? O la identificación que se realiza, pues la hace el área usuaria. Ahora,
la priorización que se va a realizar posterior a esta identificación, en atención al presupuesto que vayamos recibiendo, sea la APM, sean los techos, los diplomas o el presupuesto final institucional de apertura, pues esta priorización que se realiza en el marco de esta información se va a realizar por el área usuaria y los demás actores de la programación multianual. ¿Por qué? Quien remite la información presupuestaria es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Entonces, existe una participación también. Y las oficinas de logística o abastecimiento, porque son los responsables de todo este proceso. Entonces, la priorización, de alguna manera, es trabajada de manera en conjunto por estos tres actores, ¿no? Sin perjuicio de las actividades que ya han sido previstas para la identificación de las necesidades, ¿no? Y todas las actividades que vamos a poder ver en la Directiva de Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. Eso es todo, Gabriel. Con ello he respondido a la última pregunta, ¿no? Sin antes mencionar, en todo caso, discúlpame, antes de finalizar, con ello hemos cerrado las preguntas y yo desearle en todo caso de parte de la Dirección General de Abastecimiento muchos éxitos a todas las entidades en su gestión. Yo sé que queda el último mes para terminar con esta ejecución. Y en todo caso, ustedes saben que de tener alguna consulta o duda, saben que pueden realizarla a través del canal correspondiente de la Dirección General de Abastecimiento. Un abrazo y que les vaya muy bien en su gestión. Adelante, Gabriel. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Modificaciones al marco normativo de la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.pe, el mismo que en este momento aparece en pantalla. Recuerden que el video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas en la sección Capacitaciones de la Dirección General de Abastecimiento. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.